Hola, buen día. Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy comenzaremos con el tercer módulo, que es Sistema Operativo Linux. En esa primera lección de este tercer módulo, veremos lo que es el origen, la arquitectura y las distribuciones de Linux. Este es un módulo bastante amplio, como les había comentado en la presentación del curso. Entonces es muy importante que llevamos una secuencia ordenada para este módulo. Bueno, ¿cuál es su origen? En 1991, Linus Torvald, un estudiante de informática de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, apenas con 23 años, se propone como entrenamiento o una práctica personal hacer un sistema operativo que se comportara exactamente igual a los sistemas operativos Unix. En este caso, los sistemas operativos Unix eran sistemas operativos totalmente dedicados a grandes proyectos, como proyectos científicos en universidades, proyectos financieros en grandes instituciones bancarias o en el gobierno. Entonces estaban fuera del alcance esos sistemas operativos que aparte eran bastante caros para una máquina personal, una PC. Entonces era su objetivo de Linux, hacer un sistema operativo comparado con Unix, pero que pudiera funcionar en una PC. Bueno, posteriormente Linux tuvo que proponer como requisito mínimo que esta computadora tuviese un procesador Intel i386 mínimo, ya que ordenadores o computadoras con CPUs más antiguos no facilitarían el desarrollo de este sistema operativo compatible con Unix. Bueno, ahora, un factor decisivo para el desarrollo y aceptación de Linux va a ser la gran expansión que tuvo el Internet. Internet facilitó el trabajo en equipo de todos los que quisieran colaborar con Linux en este proyecto y fueron aportando todos los programas que venían en Unix. Linux no pretendía crear todos los programas que vienen en Unix porque era algo imposible. Él se estaba concentrando en el desarrollo del sistema operativo. Entonces, que la comunidad de programadores lo apoyara en ello fue muy importante. Su objetivo fundamental de Linux Torvalds era crear un núcleo del sistema operativo que fuera totalmente compatible con el Unix y que permitiera ejecutar todos los programas gratuitos compatibles con ese sistema operativo desarrollados por la Free Software Foundation, también conocida como GNU, que traía las licencias, soportan las licencias de distribución de software gratuito. ¿Qué es lo que hace esta licencia? Esta licencia impide poner precios a los programas donados por la comunidad científica o por sus propietarios. A esto se le llaman programas libres y obliga a que si se escriben nuevos programas utilizando códigos de programas libres, estos nuevos programas o estas nuevas actualizaciones también tienen que ser libres. ¿A qué conllevó esto? Que como el núcleo o el código natural de estos programas fuera libre y cualquiera pudiera entrar a ellos, modificarlos y escalarlos, pues hizo que todos los programas se pudieran desarrollar de forma muy rápida. Cosa contraria, vamos a hacer una pequeña cota, cosa contraria con el software de licencia. Cuando nosotros adquirimos un software con licencia, estamos atados a las actualizaciones y mejoras que la compañía nos otorgue. Al ser un software cerrado, nosotros no tenemos acceso a su código fuente. Y entonces tenemos que esperarnos si aquellos detecten las fallas, las corrijan y las manden como una segunda versión o un parche de actualización. Caso que con el software creado bajo las licencias GNU, el código es abierto. Cualquier programador, obviamente con muchas tablas,
puede entrar a ver el código, detectar fallas, corregirlas y liberar la nueva evolución de este software y ponerla a la comunidad. Imagínense todas las comunidades de programadores en el mundo entrando a un software que falla y corregirlo, pues inmediatamente va a aparecer nuevas versiones mucho más potentes, y eso hace que los software por las licencias GNU sean mucho más diversos, sean mucho más potentes y con una actualización y, ¿cómo decirlo?, y mantenimiento mucho más rápida. Bueno, siguiendo con el origen. Para crear su núcleo, Linux se inspiró en un sistema operativo llamado Minix, que era una versión reducida de Unix desarrollado por el profesor Andy Tanenbaum, que lo habíamos visto en la historia de la computación, para que sus alumnos pudieran conocer y experimentar con el código de un sistema operativo real. Todo era esto bajo fines educativos, ¿no? Académicos. Entonces, lo que hizo Linux Torvalds fue agarrar ese sistema operativo universitario. Además, aquí podemos ver que eso para fines educativos de la Universidad de Ámsterdam en Holanda. Eso es lo que se utiliza Minix para fines de enseñanza. Linux lo tomó y empezó a trabajar, como era de sistema código libre, de su código fuente abierto, él lo empezó a modificar para crear Linux ya como un sistema operativo funcional. ¿Cómo fue evolucionando Linux ya con X para no confundirlo con el nombre de su creador? Bueno, la versión 0.01 apareció en agosto de 1991. Linux escribió un pequeño núcleo que tenía lo necesario para leer y escribir archivos en un disquete como se usaban en esa época. Le puso como nombre Linux con X, como un acrónimo en inglés de Linux, pero Unix, o sea, el Unix de Linux. La versión 0.02, que fue liberada en octubre de ese mismo año, de 1991, esta versión ya podía ejecutar dos herramientas básicas de GNU, que era el intérprete de comandos Bash y el compilador del lenguaje C, que es el GCC. En este caso, para adelantarme un poco, tanto el intérprete de órdenes Bash como el compilador de CGCC es el que vamos a manejar en este curso. La versión 0.03 dio las fuentes de Linux para que cualquiera pudiera leerlo, o sea, dio la fuente, el código, origen, para que cualquiera que quisiera modificarlo, leerlo y mejorarlo, lo pudiera hacer. Ya ejecutaba muchas aplicaciones GNU, como un shell bash, como un compilador de CGCC, el GNU-me, que es un generador de programas, el GNU-c, el Complex-C, etc. Tras la versión 0.03, Linux saltó a la versión 0.10, al tiempo que más gente empezaba a participar en su desarrollo. Después de numerosas revisiones, alcanzó la versión 0.095, reflejando la esperanza de tener lista muy pronto una versión estable. Todas estas versiones eran versiones beta, o sea que no estaban probadas al 100% y todavía estaban en evolución. Todo esto sucedía en marzo de 1992. Un año y medio después, o sea, en diciembre de 1993, nacía Linux 1.0 como versión ya estable y liberada. ¿Cuál era la arquitectura? Aquí mostramos una imagen que ustedes recordarán que es muy parecida a la arquitectura que vimos en la clase pasada de sistemas operativos. Al ser un sistema operativo Linux, tiene que tener
gran parte de la arquitectura que manejan todos los sistemas operativos. Vemos en la parte más interna el hardware, que son los dispositivos, accesorios, periféricos físicos del equipo. Después viene el kernel. El kernel es el núcleo del sistema operativo libre basado en Unix, encargado de comunicar, que haga la comunicación entre el software y el hardware. Posteriormente vienen las aplicaciones. Las aplicaciones son software o paquetería con un propósito específico. Y tenemos el shell. El shell que es más bien el intérprete de comandos, es el intermediario entre el usuario, que lo podemos tener en esta capa, en la capa exterior, aquí alrededor del sistema de esta arquitectura. Es el intermediario entre el usuario y el sistema operativo. Puede ser gráfico, como un shell gráfico, o puede ser un shell bajo línea de comando, que en inglés es CLI. Bueno, ahora vámonos bajo la definición de distribuciones. ¿Qué es una distribución? Bueno, una distribución en Linux es un sistema operativo creado por un grupo de programadores de trabajo, de un trabajo o de una empresa que crea sus propias aplicaciones, pero conservando un kernel en común, que en este caso es el kernel de Linux. Esto es muy importante verlo con detalle. Más adelante veremos que hay muchas cientos, si no hasta miles de distribuciones de Linux, que obviamente como son distribuciones tienen alguna diferencia o muchas diferencias entre ellas. Pero ¿qué es lo que los hace llamar Linux? Bueno, que los hace llamar Linux es que deben de tener un kernel en común todos ellos. ¿Qué quiere decir? Que un comando que yo ejecute en una distribución tiene que ser también entendido y ejecutado por otras distribuciones. O sea, los comandos tienen que ser entendidos y leídos por una distribución de forma natural, cualquiera que se llame esta. Una distribución Linux, coloquialmente también se le llaman distro, es una distribución de software basada en el núcleo de Linux que incluye determinados paquetes de software para satisfacer las necesidades de un grupo en específico de usuarios, dando así origen a ediciones domésticas, empresariales, para servidores o para un propósito en específico. Por lo general están compuestas total o mayormente por software libre, aunque a menudo incorporan aplicaciones o controladores propietarios. ¿Qué quiere decir? Hay entre las distribuciones también están para qué están o para qué van a ser utilizadas. Hay Linux para servidores, hay Linux para aprendizaje, hay Linux para desarrollo de software, hay Linux para diseño gráfico, etcétera. Entonces hay particularidades en cada una de ellos, ¿no? Y bueno, y algo muy importante, y eso que los puede entusiasmar a ustedes para utilizar ya de forma común un Linux, que cuando ustedes instalan Linux, se instala toda la paquetería, viene en un listado, y eso lo verán en la práctica siguiente, en la clase siguiente. Ustedes pueden elegir entre un listado muy grande de aplicaciones de software, cuál quieren ustedes instalar junto con el sistema operativo. No va a pasar como regularmente pasa con Windows. Ustedes instalan el sistema operativo Windows y después por otros medios, ya sea compra de software o bajarlo de internet o conseguirlo, tienen que instalar la demás paquetería. En Linux no. Cuando ustedes están instalando el sistema operativo, les da un listado de que si quieren instalar una suite de oficina, quieren instalar lenguajes de programación, quieren instalar software para diseño gráfico, para escuchar música, un listado de navegador. Se puede instalar todo en una sola vez y ya tener al final su máquina lista para ser ocupada de forma eficiente.
Esa es una ventaja que tiene Linux. Aquí vamos a ver algunas distribuciones más importantes. Ya vimos en la diapositiva anterior que todas estas distribuciones que tienen su propio logo, etcétera, y están hechas por diferentes empresas, por diferentes grupos de trabajo, tienen que tener en común el kernel, o sea, el intérprete de comando, su shell, ¿no? O sea que, digamos, esa distribución de Slareware que está dedicada, se especializa en manejar redes de internet, redes de datos. Va a interpretar un comando igual que si lo interpretara Fedora, que es un Linux dedicado en formas particulares para una PC, a comparación, por ejemplo, de Red Hat y CentOS, que son también distribuciones dedicadas a servidores como un servidor de correo electrónico, un servidor de página web, etcétera, ¿no? O Debian, que es una distribución dedicada al diseño gráfico. En este caso, el que vamos nosotros a utilizar en este curso o se les va a enseñar cómo instalarlo, que es Ubuntu, que es una distribución muy simple, pero a la vez muy potente. Es de fácil instalación, de fácil manejo, tanto su parte gráfica como su línea de comando, pero puedes instalar cualquier software y lo resiste. Bueno, ese es una pequeña universo de las distribuciones que podemos encontrar. Pero como les había dicho, hay gran cantidad de ellas. Aquí pues se triplicaron el número de las distribuciones vistas anteriormente, ¿no? Hay en la UNAM también en la parte de desarrollo de la DGT, que es la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación, un grupo especializado en desarrollar un Linux universitario. Hace como unos 6 o 5 años, en la misma Facultad de Ciencias había un grupo que estaba dedicado a crear una distribución particular para la Facultad de Ciencias. Pues por causas de la pandemia y otros factores, este grupo de trabajo, pues bueno, se ha estancado un poco. No ha continuado con este proyecto. Ahora déjenme mostrarles. Esta página ya se las había enseñado anteriormente, pero déjenme enseñarlas otra vez, ya que tenemos más conocimiento de lo que es Linux y qué son las distribuciones. Pues bueno, ahora sí podemos entender mucho más esto. Bueno, las distribuciones, como ustedes pueden ver, empezaron al año siguiente de que Linux empezara a tener esta idea de crear un Unix para PCs. Aquí está Debian, que apareció, si seguimos esta columna, Debian que tiene un ambiente gráfico muy bonito, muy profesional, pero por cual se tiene que pagar, apareció en 1993. Y a partir de esta distribución, como son de código abierto, pues aparecieron más ramificaciones. Aquí una de las primeras, si seguimos esta azul, fue la de Libranet. Otra línea principal, por ejemplo, si seguimos la morada o la violeta, es la de Cognopics. Y bueno, y a partir de esta, ¿cuántas se diversificaron? Por ejemplo, vamos a buscar, a ver si la encuentro rápido, la que vamos a manejar nosotros, la de Ubuntu. A ver, aquí tengo Ubuntu. Aquí está. Vamos a ponerla un poco más en el centro. Ubuntu, que a su vez ha tenido también variaciones a través de él. Las más importantes es Kubuntu, Ubuntu para servidores. Vemos toda la diversificación que ha tenido. Ok. Y Ubuntu apareció en el 2005. Ya tiene sus 15 años.
Y si seguimos hacia atrás, vamos a ver de qué distribución viene. De Debian. También otra de las distribuciones o orígenes de Linux es Slackware, que está dedicada a la administración de redes. Entonces, todos aquellos profesionistas dedicados a la administración de redes de datos o hasta de como telecomunicaciones trabajan bajo Linux en Slackware. Otra muy importante es Red Hat. Red Hat se ha dedicado, antes era, bueno, sigue siendo un sistema operativo para servidores de aplicaciones. Y mucho tiempo, yo creo desde que apareció, que fue en el año 95 aproximadamente, hasta como por el 2005 o 2006, era gratuito. Al convertirse en Red Hat Enterprise empezó a ser de paga, pero no para que uno lo descargara o lo instalara, sino empezó a cobrar por sus manuales y su soporte técnico. Pero esta empresa de Red Hat dejó una versión todavía libre para la academia, que se llama CentOS. Que si lo podemos encontrar por aquí. Aquí está. En Red Hat Enterprise se empieza a cobrar todo lo que son el soporte técnico, los manuales, pero abre una línea alternativa del mismo Red Hat, pero llamado CentOS, que sigue siendo libre. Y es más, es un sistema operativo para servidores que en AUNAN se maneja mucho. Ok, y bueno, así podemos seguir viendo demás ramificaciones, pero ustedes pueden ver cómo la comunidad científica y de programadores puede crear a partir de una distribución como son la fuente, el software abierto, o sea, su código abierto, manipularlo, mejorarlo, incorporar nuevas funcionalidades y crear una nueva distribución. Y eso ha hecho que crezca rápidamente y bueno, hasta posicionarse como el segundo sistema operativo más importante en el planeta. Bueno, continuando, esas fueron las diversificaciones de Linux, ¿no? La pantalla que les di anteriormente. Bueno, retomando un poco los conceptos básicos de qué es un sistema operativo o qué es lo que hace, pues ustedes saben que es un conjunto de programas de computación destinados a realizar diferentes tareas, entre las que se destaca la administración correcta de los recursos del hardware de un equipo de cómputo. Se encarga de gestionar ciertos recursos como es la entrada y salida, tratamiento de información, almacenamiento masivo de datos y brindar una interfaz del usuario ejecutando instrucciones llamados también comandos. Actuar de intermediario entre el hardware y los programas de aplicaciones. Entonces podemos decir que el usuario manda una orden a través de una aplicación, la aplicación se la pasa al sistema operativo para que éste lo traduzca y se lo mande al hardware. El hardware opera esa instrucción, el sistema operativo y el hardware se comunican en lenguaje de máquina, lo trabaja y da una respuesta al hardware y sigue la misma secuencia. Se la da el sistema operativo, quien la traduce a la aplicación y la aplicación se la muestra al usuario. Bueno, retomando otra vez, tiene un hardware, un kernel que es el shell que es el intérprete de comandos y después las aplicaciones. Aquí un poco más en detalle lo que les comentaba yo. Está el usuario aquí, enfrente de su máquina. Y tiene su monitor y su teclado. Como ustedes saben, cuando vimos componentes de la computadora, el teclado es un dispositivo de entrada por el cual el usuario se comunica con la máquina. Hace un mandato a través del teclado. Y en apariencia
Lo que hace el modo de texto ocupa toda la pantalla del monitor. El teclado es leído directamente por el sistema operativo. El sistema operativo, a través del intérprete de mandatos o de comandos, hace que se vaya hacia los dispositivos, a un programa, ya sea gestor, un banco de datos o un protocolo de comunicación como es el FTP, etcétera, ¿no? Y se lo manda al sistema operativo a través de él, ¿no? El sistema operativo lo comunica a la máquina y lo regresa a la misma secuencia o camino que siguió. El sistema operativo lo regresa al intérprete de comandos y lo regresa o lo muestra en modo gráfico, en una ventana, y lo lee el teclado y el ratón para esta ventana y ofrece esta respuesta al monitor. ¿Ok? Bueno, ahora veamos qué es lo que es una consola, una terminal y un shell en Linux, porque estos tres términos los vamos a estar manejando muy comúnmente en este curso. Bueno, una consola. La consola y la terminal están estrechamente relacionados desde sus inicios, hasta podría decirse que son sinónimos. Originalmente solían ser parte del equipamiento mediante el cual se interactuaba con la computadora. En nuestros tiempos, ahorita, en estos momentos, podemos definirlos por separado y con mucho más distinción, ¿no? Pero primero entendamos cómo era en el pasado. Ahora, ¿qué es una consola? Hoy en día, en este momento, las consolas pueden ser completamente un software, pero no siempre fue el caso. Las consolas van de la mano con las terminales. Con respecto a un mainframe, por ejemplo, una consola era a la vez el puerto de conexión digital y una terminal física conectada directamente a una unidad central. De momento, solo hay que quedarnos con esa definición. ¿Ok? Bueno, ahora vayamos a una terminal. Una terminal se refiere a un programa contenedor que ejecuta un shell, o sea, que interpreta los comandos. Hace décadas este era un dispositivo físico que consistía en un poco más de un monitor y un teclado, en el cual se conectaba un programador, un científico, a una máquina central. Bueno, como los sistemas Unix y del tipo Unix, cuando apareció las licencias GNU y Linux, agregaron mayor sistemas de multiprocesamiento y ventanas. Este concepto de terminal se resumió a que se convertía en un software. Ahora son conocidos como emuladores de una terminal que inicia una ventana en un entorno donde se ejecuta un shell, o sea, un intérprete de comandos en el que se pueden ingresar instrucciones. Ahora vamos a ver qué es una consola. Bueno, la consola es un tipo especial de terminal, por así decirlo, ¿no? Históricamente la consola era solo un teclado y un monitor conectados a un puerto de consola en esa forma de forma serial, dedicado a una computadora utilizada para comunicación directa a un nivel muy bajo con los sistemas operativos. Los sistemas GNU Linux modernos ofrecen consolas virtuales. Se acceden a ellas mediante combinaciones de teclas. Si mal no recuerdo es Control Alt y el número 1, ¿no? Para abrir la consola 1, o Control Alt 2 para abrir la consola 2. Uno puede abrir hasta 9 consolas en un Linux, porque son los números que van en el teclado del 1 al 9, ¿no? El 0 no se utiliza. Esto se maneja en niveles bajos del sistema operativo. Esto significa que no hay un solo servicio en especial que deba de instalarse y configurarse para ejecutarse. La interacción con la consola también se realiza mediante un programa shell. Y ahora, ya vamos a ver qué es un shell. Eso lo hemos definido mucho ahorita en esta clase.
Acuérdense, el shell es el programa que procesa comandos y devuelve resultados. La mayoría de los shell también gestiona o administra procesos en primer plano y en segundo plano. O sea, puede estar ejecutando un programa y este no termina y ejecutar otro. El primero se pasa a segundo plano, o sea, no lo visualiza el usuario, pero sigue trabajando mientras damos más instrucciones. Entonces, por eso se habla de primer plano y segundo plano. Y el historial de comandos y edición de línea de comandos. Bueno, eso es la diferencia entre consola, terminal y shell. Ahora vamos a ver los tipos de shell que podemos encontrar. Bueno, hay en Linux diferentes intérpretes de comandos ya cargados. O sea, cuando nosotros instalamos Linux, se cargan los principales, que en este caso siempre son 4, que es el Bourne Shell, el C Shell, el Korn Shell y el Bourne Again Shell. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Y bueno, y aquí tenemos una terminal, así como vimos la definición, esta es una terminal de Linux. Bueno, Bourne Shell, que su acrónimo o su forma de identificarlo es CH. Este incorpora características de control de procesos, redirección de entradas y salidas, listado y lectura de archivos, protección de los mismos y comunicaciones. Digamos que fue el primer intérprete usado en Unix, o sea, es el más antiguo, el Bourne Shell. El C Shell, bueno, es idóneo para programadores. ¿Por qué? Porque su sintaxis ya es muy parecida al lenguaje C, o sea, uno sabe el lenguaje C y va a poder utilizar las instrucciones de este shell, el C Shell. Pero no goza de un amplio uso, por lo mismo que nomás está dedicado o dirigido hacia los usuarios que saben lenguaje o que son programadores en lenguaje C. El Korn Shell, compatible con el C Shell, o sea, el CH, incluye muchos elementos del mismo. Su principal ventaja es el uso del lenguaje de programación, es un poco como el anterior, como el C Shell. Y por último, el Bourne Again Shell, llamado también Bash. Este shell es el que trae por defecto la mayoría de las distribuciones de Linux. Al instalarse todas, como se había dicho en un instante, hay una que se tiene que instalar de forma predefinida o predeterminada y es esta, es el bash. La sintaxis de órdenes bash es un superconjunto de instrucciones basadas en la sintaxis del intérprete Bourne, o sea, del primero, ¿no? Del más antiguo. Proporciona autocompletado de nombres de programas, nombres de archivos, nombres de variables, etc., ¿no? Cuando un usuario pulsa la tecla Tab, se autocompleta una instrucción, o sea, es por eso es que muy seguido por la mayoría de los usuarios de Linux, porque uno empieza a teclear el comando y con darle Tab se autocompleta. Además, por lo mismo de que es muy fácil de aprendizaje, es el que la mayoría utilizamos y es el que vamos a utilizar en este curso. Ahora, algo muy importante, ¿cómo se carga Linux cuando prendemos una máquina? Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña simulación teórica. ¿Qué es lo que pasa desde que prendemos una máquina y cómo se carga Linux? Bueno, cuando nosotros damos el botonazo, por así decirlo, a la máquina, o sea, oprimimos el botón de encendido, lo primero que pasa, aparte de todo el aspecto físico de hardware, que se prende la fuente de poder, empiezan a identificarse todos los dispositivos, o sea, todo el hardware. A nivel de máquina se prende un programita que es el EEPROM. El EEPROM es el que identifica que todos los accesorios, memoria, disco duros, tarjeta de red, teclado, etcétera, estén encendidos, todo se presenta. Y hace un post, que es el Power on Self-Test, o sea, hace un test de todos estos dispositivos. Y el BIOS, que es un programa precargado por el microprocesador, tiene una decisión. Se prendió todo, o sea, todo está presentado,
o sea, todo el hardware, sí, sigo con la carga de archivos. Si no, si hay algo que falla, un elemento esencial, manda un bip, o sea, un sonido, y ahí se para y manda el mensaje de que a lo mejor no está conectado el teclado, de que hay una corrupción en la memoria, que el disco duro por alguna falla no está prendido, etcétera, ¿no? En dado caso que sí haya presentadose todos los dispositivos, todo el hardware, carga lo que es el Master Boot Record o el llamado MBR, ¿no? El Master Boot Record lo que hace es entra directamente al disco duro y ve, y lo primero que lee es un archivo que es el boot.ini. Este boot.ini lo que tiene en su lista de datos es si hay un sistema operativo en ese disco duro, o no nomás uno, puede haber varios, puede haber, si no lo saben ustedes, en una máquina puede haber más de un sistema operativo conviviendo, o sea, existentes. Este boot.ini puede decir si hay un sistema operativo, o hay 3 o hay 4, ¿no? Si hay varios, pues dice cuál es el que se va a cargar de forma predeterminada. Pues Master Boot Record lo primero que identifica o debe ver en el disco duro es que si hay un sistema operativo cargado. En dado caso que sí esté cargado un sistema operativo, lo empieza a cargar en memoria. ¿Se acuerdan que les había dicho que las computadoras no leen directamente el del disco duro, agarran el sistema operativo y lo cargan a memoria? En este caso, si lo que estuviera cargado fuera un sistema operativo Linux, va y todo lo empieza a cargar en la memoria. También Linux tiene su propio bootloader, o por así decirlo, su Master Boot Record, lo que empieza a ver cuáles son los archivos de inicio para la carga del sistema operativo en la RAM, o sea, en la memoria de la máquina. En este caso, lo que primero que carga, que es lo más importante que les había dicho que es que tienen todos los Linux en común, el kernel, o sea, el núcleo. Primero encarga todo el kernel a la memoria para que a través de los comandos o el intérprete de comandos, el shell, empiece a ser cargado. Aquí, como pueden ver, el shell es es el segundo proceso que se carga en la memoria. El primero es el que dice, ok, ya todo el kernel está cargado, empecemos con el inicio. Entonces, lo primero que carga después es el intérprete de comando, después el swap, que es, digamos, una memoria virtual, y así todos los procesos y todos los programas empiezan uno a uno a ser leídos y cargados en la RAM, y así es como Linux ya lo tenemos funcionando en nuestra computadora. Así es como se arranca una PC y posteriormente un sistema operativo. Así es, ojo, así es como se carga Linux. Windows y SUX se cargan de forma diferente, pero como les había dicho anteriormente, el sistema operativo que vamos a estudiar en este curso es Linux. Ahora, algo muy importante para entender cómo trabaja Linux, hay que entender cómo está la organización de sus directorios. Aquí los puristas de Linux siempre recomiendan que a los directorios se les llame así, directorios, no carpetas. Que carpetas es en el argot o en el ambiente de Windows, que en Linux tienen que ser directorios. Bueno, llámenle ustedes como se les pegue la gana, pero siempre y cuando sepan de qué se trata cada directorio o cada carpeta. Bueno, lo primero que tenemos como directorio en el árbol de la organización es un directorio que se llama root o raíz. Aquí, a partir de ese directorio, se carga toda la configuración y organización de directorio y de archivos de Linux. Digamos, en el símil de Windows, esta raíz o este root es el C de la organización de Windows. ¿Ok? Bueno, después tenemos un directorio que se llama USR, que es el acrónimo de user, o sea, de usuarios. Es un directorio que contiene todos los programas que están instalados
en la computadora, y en especial toda la paquetería se instala en el directorio que está dentro de USR, que se llama local. Después viene el directorio sbin. Contiene todos los archivos binarios más importantes. Por ejemplo, los archivos binarios son archivos ejecutables. O sea, podría decirse que todos los comandos del intérprete del shell están aquí en sbin. Después, perdón. Después vamos con el directorio bin. En él se albergan los archivos ejecutables fundamentales del sistema y utilizados por los usuarios. En el directorio etc están los comandos y archivos que son utilizados, ojo, por el administrador. En este caso, el administrador es el todopoderoso de la máquina, ¿no? Es el que puede quitar, ordenar y modificar permisos. El directorio var contiene todos los datos variables. Los datos variables son aquellos que no duran mucho tiempo en la máquina. Son a veces archivos de configuración o de instalación, y ya cuando el programa fue instalado, los archivos temporales se borran automáticamente, y obviamente por lo mismo es un directorio variable en tamaño. A veces crece mucho y a veces disminuye. Un directorio muy importante es el directorio home. En él están todos los directorios personales del usuario o de los usuarios. O sea, aquí se encuentran el directorio de descargas, el directorio de los documentos, de las imágenes. Todo lo personal de un usuario se encuentra aquí. Digamos que es el símil de Windows de mis documentos. El directorio dev contiene los puntos de acceso de los periféricos dispositivos, de todo. Por ejemplo, como dispositivos, aquí está el archivo que controla el lector de discos o la tarjeta de video, la tarjeta de red. Aquí se encuentran todos esos archivos de configuración en ese directorio. El directorio MNT son los puntos de montaje de particiones temporales, como puede ser el CD, como pueden ser las USBs, los discos duros externos. Bueno, aquí todo lo que les dije está en esta diapositiva para que ustedes puedan estudiarlos. Ahora, ¿cuál es la sintaxis para escribir un comando de forma correcta? Bueno, es la siguiente manera. Se escribe el comando, se deja un espacio y se pone un guión medio para escribir las opciones y los argumentos. Por ejemplo, aquí viene un ejemplo en la pantalla de abajo. Se escribe el comando, algo muy simple, el pwd. El pwd, como lo veremos más adelante y a lo largo del curso, es un comando que nos dice cuál es el punto donde nos encontramos dentro de toda la organización o el árbol de directorios. Y aquí dice, bueno, pwd, el usuario se encuentra en la ubicación home diagonal Mars, por así decirlo en este ejemplo. Y podemos escribir comandos mucho más complicados siguiendo la opción de aquí arriba, el comando y todas sus opciones y sus argumentos, y nos despliega una respuesta diferente. En este caso, el comando es ls espacio, le ponemos un guión medio para darle una opción y un argumento. La opción en este caso es AL. Muy bien, ya después veremos más adelante a qué se refiere este comando. Pero digamos, esa es la sintaxis que siempre debemos escribir un comando para que no nos muestre error en la ejecución del mismo. Y por último, vamos a ver comandos básicos que dentro de 2 clases empezaremos ya a trabajar, ya después que ustedes hayan instalado su Linux y su máquina virtual, que será la siguiente clase. Bueno, aquí vamos a ver el comando y cuál es la tarea que realiza. Por ejemplo, el comando man lo que hace es documenta
y da la información de un comando. Digamos que es el tutorial o el manual de referencia de los comandos. ls es despliega archivos y el contenido de ellos si se le da otras opciones. pwd, como les había dicho, ve el directorio donde nos encontramos ubicados. mkdir lo utilizamos para crear directorios. El comando cd para cambiarnos de directorios, para subirnos o para bajarnos. El comando touch lo que hace es crear archivos vacíos, o sea, de tamaño 0 sin ningún contenido dentro. cp se utiliza para copiar archivos, directorios o ligas. Para borrar archivos se utiliza el comando rm. Y el comando rmdir para borrar directorios. Para mover archivos es el comando mv y es el mismo que se utiliza para cambiarles el nombre. Bueno, ya veremos por qué se usa esto y ya cada uno de ellos los empezaremos a ejecutar para saber su verdadera función, su verdadero poder. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Es ya, digamos, la última clase, se los prometo, donde vemos así historias y cosas teóricas, ¿no? Fundamentos teóricos. Y a partir de esta clase, todas nuestras lecciones serán prácticas, trabajando directamente con el sistema operativo o creando programas. Pero digamos que esta lección de hoy es la última que veremos formas teóricas y argumentales de los temas. Bueno, espero que les haya sido de agrado esta clase. Cualquier duda, comentario, que hasta ahorita no hemos recibido ninguna, por correo electrónico, y al final encontrarán un pequeño cuestionario para evaluar los temas aprendidos. Les agradezco su atención y nos estaremos viendo en la próxima lección, que es la instalación de una máquina virtual y la instalación del sistema operativo Linux, en este caso su distribución Ubuntu. Muchas gracias y que tengan buen día.